Amigos y hermanos, estamos nuevamente juntos para acercarnos a Dios a través de su palabra. Y para ello vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, una vez más agradecidos por la vida, por la salud, aún por este encierro, Señor. Te damos gracias también por poder estar compartiendo con los hermanos este tu día. Y asimismo, Padre, rogamos por todas las almas que están peligrando sus vidas para ayudarnos en medio de esta contingencia, que tú los asistas y los alientes para amarlos a seguir en este ministerio, Señor. También rogamos por todos los amados hermanos que están en todo lugar, Señor, en distintas situaciones, tal vez más peligrosas que nosotros. Por sobre todas las cosas, Padre, rogamos que tu palabra en este día nos conforte, anime y siga ayudándonos a sobrellevar esta situación. Te lo rogamos en los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a leer primeramente en nuestras Biblias, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 al 23, en la página 231 en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 al 23, en la página 231 del Nuevo Testamento. Examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice, examinarlo todo. Y esta palabra todo, si ustedes se prestan atención, la van a encontrar en muchas de nuestras lecturas, en el Nuevo Testamento principalmente, aún también en el Antiguo. ¿Y qué mejor que lo que nos pasa en estos días para examinarlo todo? ¿Por qué este virus? ¿Por qué a mí? ¿Quién lo introdujo? Dicen algunos que fueron los chinos, otros los integrantes del oscuro nuevo orden mundial, otros que se gestó en un laboratorio siniestro, otros que es un castigo de Dios. ¿Qué creen ustedes? Sin duda, Dios fue, es y será soberano para intervenir en todo lo creado. Para oír su voz, les dejo hoy para leer y luego en sus casas los siguientes textos. Levítico 11, versículos 13 y 19, donde, entre otras cosas, se menciona el murciélago, que supuestamente ha sido para muchos el inicio de esta plaga. Está en la página 115 del Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento, en la página 93, tenemos la lectura en Éxodo 32-35. Y luego también tenemos en Isaías, capítulo 24, del 1 al 13, en la página 727 en el Antiguo Testamento. Esto es parte del trato que Dios dio al pueblo de Israel para que tuviese 40 años en el desierto sin enfermarse. Saquemos cada uno nuestras conclusiones. Sin duda los hombres han torcido con el pecado el estado del mundo. Hace unos pocos años el sureste asiático era un paraíso de perversidades. Vino un tsunami, arrasó con todo, pero los hombres perversos a los 2 años lo habían reconstruido para ofrecer niños, adultos, animales, para toda perversidad. La Biblia revela la bondad de Dios, pero también su severidad. El diluvio, los juicios sobre Israel son claros. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto estaba en la página 215 del Nuevo Testamento. Esta pandemia ha caído sobre todos, niños, jóvenes, adultos, ricos, pobres, cultos, ignorantes, sanos, enfermos. ¿Estamos preparados para esta crisis? Orando y velando como Cristo nos anunció o nos pidió
en Mateo 26, 41. No teníamos tiempo para eso, algunos podían arguir. Estábamos muy ocupados. Dios proveyó el tiempo y nos dice que somos administradores de nuestro tiempo, bienes, talentos, dones. No teníamos tiempo para compartir con la familia. El Señor ha dado abundante tiempo ahora. Damos gracias por todo, como nos enseña el Señor. ¿Necesitamos un virus para acercarnos a Dios? Cristo dijo que antes de su venida habría pestilencia que serían principios de dolores, como dice Mateo 24, del 1 al 14, en la página 32 del Nuevo Testamento. Mateo 24, del 1 al 14, en la página 32 del Nuevo Testamento. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La naturaleza conmocionada, pestilencias, hambres, guerras. Y dice el versículo 8, principio de dolores. Antes de la venida de Cristo también tenemos que pasar por estas cosas. ¿Cuál es la cura para la vacuna? Perdón, ¿cuál es la cura? La vacuna, que Dios dé sabiduría a los hombres y es el medio por el cual esta pandemia terminará. Pero en 2 de Crónicas 7:14, en el Antiguo Testamento, en la página 465, 2 de Crónicas 7, versículo 14, en la página 465 en el Antiguo Testamento nos dice: Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El sabio Salomón oraba, recomendaba también humillación y búsqueda de Dios, dejando el pecado y seguro que Dios perdonaría y sanara. Porque, como dice Isaías 59:2, el pecado separa de Dios. Y es de esperar que todos los que me escuchan hoy hayan reconocido que Dios dice en su palabra que todos los hombres deben arrepentirse y creer en Jesucristo como su Salvador. Ante tanta inconsciencia ciudadana que se muestra en cuanto a la salvación, pero también aún en estos casos en los cuales se rompe con la cuarentena, haciendo peligrar aún a los inocentes, ¿sentimos nosotros hacer lo correcto? ¿Estaríamos igual si supiésemos que tenemos síntomas o algún familiar cercano los tiene? ¿Qué pensaríamos sobre la vida y la muerte en tales circunstancias? ¿Tendrían tantas cosas igual valor como en los momentos pasados? El virus encontró una iglesia resfriada
ocupada, pero no en los negocios de Dios, sino en sus negocios, sin llevar la palabra al mundo, con una comunión sin ágape, porque amaban más al mundo. Nos duelen tantos enfermos y muertos que vemos en los informes cada día, y no los que cada día entran al infierno, porque tal vez nosotros no hicimos saber el mensaje urgente que el Señor vuelve pronto. Son muchos los cristianos que no paran de hablar, pero no para llevar almas a los pies de Cristo. 2 Corintios 13:5 dice en el Nuevo Testamento, en la página 210, 2 Corintios 13:5: Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probad a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Hay una reprobación pendiente para aquellos que no escuchan a Dios, que no sienten lo mismo que Él, que no les importa las almas que están sufriendo en el mundo. ¿Será que sus testimonios respaldan las palabras? Hablan mucho, tal vez, y testifican poco. Examinaos todo. No temor al virus, como nos está amparando a nosotros uno, que fue también coronado, pero de espinas, que murió y resucitó para salvarnos a ti y a mí. Dios nos escucha, nos protege, corrige, bendice, enseña y volverá muy pronto por ti y por mí. ¿Cómo nos encontrará? Puede ser hoy. Examinarlo todo, pero dice también retener lo bueno. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasa con la iglesia? Israel fue provista de agua, los cristianos de agua de vida. Israel fue provista de carne por las codornices, los cristianos de Cristo. Israel fue provista de maná, nosotros del pan de la palabra. Israel fue provista de sacrificios expiatorios por medio de la sangre, y nosotros tenemos la sangre bendita de Cristo. Bendita providencia de Dios. Los impacientes, los ansiosos o inquietos, ¿aprendieron algo en estos días de encierro? Porque el fruto del Espíritu incluye caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que quiere decir dominio propio. ¿Lo hemos logrado todos? Les dejo para leer luego también el Salmo 91. Fue, es y será actual esta lectura, porque Dios sigue siendo igual, aunque nosotros cambiamos. Examinarlo todo, decía el Señor. Prevenir es recomendable. ¿Lavamos nuestras manos por prevención? Seguramente. Pero también como Pilato, ¿lavo solo con agua mis manos y no con la sangre de Cristo mi conciencia? El Señor está dispuesto a dar entendimiento en todo. Si nuestra conciencia está limpia, ningún temor tenemos, como dice Romanos 8. El virus letal también ha traído cosas buenas. Los presidentes de varios países convocan a orar a Dios. También los cristianos de todo el mundo se unen en esta crisis. Este retiro permite examinarlo todo y limpiarnos, como nos dice 2 Corintios 7:1, limpiándonos de toda inmundicia, porque el mundo justamente trae esto. Solemos decir que Dios tiene propósitos, orden y utilidad. Lo ha logrado en ti y en mí en estos días. El Antiguo Testamento nos relata la historia del rey Ezechías, que Dios le dice en Isaías 38:1, en la página 739 del Antiguo Testamento: ordena tu casa, porque morirás. Tu casa. Así también en el Nuevo Testamento tenemos el libro de los Hechos, capítulo 16,
Hechos 16, versículos 22 al 34, en la página 153 del Nuevo Testamento, un pasaje muy llamativo. Hechos 16, versículos 22 al 34, página 153 del Nuevo Testamento. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles su ropa, les mandaron azotar con varas. Después que lo hubieran herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Creyó él y su casa. Tal vez sea este tiempo propicio para ordenar, en primer lugar, nuestra casa personal, nosotros, y luego también nuestra familia. Momento especial para echar fuera las ofensas, resentimientos, falta de perdón, olvidando conflictos. Hermanos, momento propicio para cosas santas. Tiempos de crisis demandan más consagración. Según los expertos, el calor rechaza el virus, así el frío lo atrae. ¿No será similar en lo espiritual? Nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo, que puede proveer el calor espiritual para resistir este día malo. Examinarlo todo, decía la palabra. Cuando termine la pandemia, salgamos de nuestro hogar y saldremos seguramente sin máscaras, pero especialmente que no vaya a quedar ninguna de hipocresía. Examinarlo todo. ¿Creció mi amor por Dios y el prójimo en estos días? ¿Tomé la cruz para seguir a Cristo como fiel filadelfo? El mundo se prepara para la venida del anticristo. ¿Estamos examinando estas señales que anuncian que antes vendrá Cristo a buscar a su iglesia? ¿Así lo esperamos? Les invito luego a cantar en sus hogares y a orar con el himno 449. El Señor les bendiga.